más también, por favor, un poquito. Gracias. Bueno, la Edad Antigua empieza en los 4000 años antes de Cristo. Y bueno, en el año 3000 antes de Cristo comenzaban a venerar a Sekhmet. Ella fue una diosa de la mitología egipcia y se consideraba la diosa del amor y de la venganza, ya que así como curaba enfermedades, las traía cuando se enojaba. Eso cuentan. Entonces, esto hace referencia a la aparición periódica de las plagas y pestilencias desde ese entonces. Y bueno, el estudio de las enfermedades como fenómenos poblacionales es casi tan antiguo como la escritura y las primeras descripciones de padecimientos que afectan a las poblaciones enteras. Y bueno, esto lo podemos observar en el papiro de Ebers. Este es un documento que menciona unas fiebres pestilentes que asolaron a la población de las márgenes del Nilo alrededor del año 2000 a.C. Y este es probablemente, por lo que investigué, el texto en el que se hace la más antigua referencia a un padecimiento colectivo. Entonces, pues ya desde ahí pues vemos cómo empezaba a investigar, ¿no? Bueno, a relacionarlo con un padecimiento colectivo. Y bueno, la aparición de plagas a lo largo de la historia también fue registrada en la mayor parte de los libros sagrados, como la Biblia y el Corán, que contienen las primeras normas para prevenir las enfermedades contagiosas. Y de estas descripciones destaca la de la plaga que obligó a Amenhotep, el faraón egipcio que sucedió a Ramsés II, a permitir la salida de los judíos de Egipto alrededor del año 1224 a.C. Y aquí vamos con un acontecimiento muy importante, a mi parecer, que es en el año 460 a.C. Aquí nace Hipócrates. Él es considerado, no sé si lo sepan, como el padre de la medicina. Y bueno, fue el primero en describir una cantidad de enfermedades, clasificándolas en agudas, crónicas, endémicas y epidémicas. Además, desarrolló protocolos de conducta médica en los que prescribía la escritura, limpieza tanto, la estricta limpieza tanto del paciente como del médico, y diseñó métodos de observación y de diagnóstico. Y bueno, endémico significa una enfermedad que siempre se presenta en una población dentro de un área geográfica, por ejemplo, la malaria. Y epidémico es una enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar y durante el mismo periodo de tiempo. Pero más adelante les voy a explicar en ese entonces qué significaba epidémico y endémico en ese entonces. Y bueno, así como Hipócrates, muchos escritores se refirieron a menudo al surgimiento de lo que denominaron pestilencias. Y la más famosa de estas es quizás la plaga de Atenas, que asoló esta ciudad durante la guerra de Peloponeso en el año 430 a.C. Y Tucídides es un escritor que relató en vida esa historia. Y bueno, antes y después de este historiador, otros escritores occidentales como Homero, Heródoto, Lucrecio, Ovidio y Virgilio se refieren al desarrollo de procesos morbosos colectivos que sin duda pueden considerarse como fenómenos epidémicos. Y bueno, podemos observar que en el siglo III, con el colapso de la civilización clásica, el occidente regresó a la creencia mágico-religiosa. Y bueno, estas creencias que caracterizaron a las primeras civilizaciones, pues con ello se creía que las enfermedades eran castigos divinos, por lo cual la Iglesia Católica gozó de predominio sobre las ciencias. O sea, no hacen caso, creían que era por obra divina que se enfermaban, o castigo. Y bueno, ya fue durante el reinado del emperador Justiniano, entre los siglos V y VI después de Cristo, que la terrible plaga que azotó al mundo recibió el nombre griego de epidemia, ya desde entonces. Y ya después, con la aparición de la pandemia de peste bubómica o peste negra, que azotó a Europa durante el siglo XIV, de la cual se dice que diariamente morían 10.000 personas, finalmente sucedió la aceptación universal, aunque todavía en el ámbito popular de la doctrina del contagio. Esta doctrina creía que el contagio inmediato se consumaba cuando la transmisión de la enfermedad se efectuaba directamente de un individuo a otro. Entonces la aceptaron, pero pues todavía creían en la doctrina del contagio. Y bueno, la primera referencia supuestamente al término de epidemiología, según la Gera, se publicó en el libro llamado Quinto Tiberio Angelio, igual que su creador, en Madrid en 1598. Y bueno, aquí los términos epidémico y endémico fueron incorporados a nuestro idioma apenas unos años más tarde, más o menos en el 1606. Pero en aquella época, como les decía más atrás, endémico significaba simplemente como un texto que hipocrático, aires y aguas, lugares, así se llama. Endémico significaba la residencia permanente de alguien en un lugar. Y epidémico, en cambio, se denominaba a aquel que temporalmente residía en un lugar en donde era extranjero. Y bueno, ya aquí entre el año 1650 y 1676, el nacimiento de las estadísticas sanitarias coincide con un extraordinario avance también, bueno, al parecer, de las ciencias naturales, que en ese momento hacían grandes esfuerzos por encontrar un sistema lógico de clasificación botánica,
y que se reflejó en las cuidadosas descripciones clínicas de la disentería, la malaria, la viruela, la gota, la sífilis y la tuberculosis, hechas por el inglés Thomas Sydenham, perdón. Los trabajos de ese autor resultaron esenciales para reconocer a estas patologías como entidades distintas y dieron origen al sistema actual de clasificación de enfermedades. Más adelante, en 1662, John Ground analizó los reportes semanales de nacimientos y muertes observados en la ciudad de Londres y el poblado de Hampshire durante los 59 años previos, identificando así un patrón constante entre las causas de muerte y diferencias entre las zonas rurales y urbanas. Él logró inferir, entre otras cosas, que regularmente nacían más hombres que mujeres, que había una clara variación estacional en la ocurrencia de las muertes y que el 36% de los bebés morían antes de los 6 años. Y bueno, con ello Brown dio a los primeros pasos para el desarrollo en las actuales tablas de vida. Bueno, en ese mismo año, un economista, músico y médico amigo de Brown, llamado William Pettia, propuso la creación de una agencia gubernamental encargada de la recolección e interpretación sistemática de la información sobre nacimientos, casamientos y muertes, y de su sexo, edad, ocupación y otras condiciones de vida. Y bueno, también sugirió la construcción de las tablas de mortalidad por edad de ocurrencia. En el siglo ya XIX, William Farr, un epidemiólogo inglés, generalizó el uso de las tablas de mortalidad y también los conceptos de población de bajo riesgo, gradiente, dosis-respuesta, inmunidad de grupo, direccionalidad de los estudios y el valor año por persona. Entonces, él afirmaba que las enfermedades son transmitidas a través de sustancias muertas. En su teoría, bueno, hay algo que se llama teoría miasmática, y según esta teoría, los miasmas, que eran el conjunto de emanaciones, conjunto de emanaciones fétidas del suelo y aguas impuras, estos eran la causa de la enfermedad, en eso se basa esa teoría. Y bueno, este clínico francés, que es uno de los primeros epidemiólogos modernos, condujo a partir de 1830 una gran cantidad de estudios de observación numérica, demostrando, eso ya es de la siguiente, a partir de 1830, una gran cantidad de estudios de observación numérica, demostrando, entre muchas otras cosas, que la tuberculosis no se transmitía hereditariamente y que la sangría era inútil y aún perjudicial en la mayoría. Bueno, ahora les voy a hablar de Alexander. Oye, ¿me permites tantito? Perdón, dale. Sí, ¿te puedes subir un poquito? O sea, y regresar a un poquito. Ahí. A ver, si se fijan, jóvenes, bueno, un poquito más abajo para que vean lo verde. Si se fijan, muchachos, en lo que su compañera está marcando con colorcito azul, pues realmente nos marca una primera época de la epidemiología que podemos considerar como la época antigua, ¿verdad? Y que como en muchas otras disciplinas, ¿verdad? Pues son esa época, esa historia, ¿verdad? Ese lapso de la historia donde pues iniciaba la disciplina y pues iniciaba como podía, ¿no? Con los conocimientos o con las creencias que se tenían en ese entonces, ¿verdad? Y que podríamos hablar de una época de oscurantismo, porque en realidad pues se sabía que existían las enfermedades, ¿verdad? Como hay evidencias inclusive en las momias, ¿no? Que en Egipto, que mostraban los daños que causaban las enfermedades de la piel, ¿no? Como la lepra, por ejemplo, en ese tipo de personas que existían en esa época. Entonces, pues creían, ¿verdad? En ese entonces, como les dijo su compañera, ¿verdad? Las teorías eran de origen mágico religioso, porque creían que eran castigos de los dioses y demás, ¿no? Digo, hasta Hipócrates, que pues como cualquier personaje destacado de esta disciplina y de otras, ¿verdad? Empezó a tener pensamientos, ¿verdad? A hacer construcciones en su mente de otras causas que pudieran ser, y por ejemplo, él ya hablaba de la teoría miasmática, ¿no? Entonces, no le atribuía, ¿no? El origen de las enfermedades a los dioses, ¿verdad? Pero mucho tiempo, ¿verdad? Se creyó que era así y pues así se concebía, ¿no? Hasta que, ¿verdad? Si le bajas un poquito más allá para verlo verde, por favor. Hasta que, ¿verdad? Se empezó a sistematizar, ¿verdad? Los estudios que se hacían acerca de las enfermedades, como dice aquí, ¿verdad? Hubo un avance en las ciencias naturales, ¿verdad? Y se empezaron a hacer estudios más detallados, ¿no? Para buscar realmente la causa de las enfermedades, y se hizo la sistematización
de los números que se iban recolectando acerca de las mismas, ¿no? Entonces ya se ve claramente un cambio, ¿no? En la ideología de las personas que estaban en ese tiempo haciendo los estudios acerca de las enfermedades y sobre todo, ¿verdad? En el caso específico de nosotros, acerca de las enfermedades que estaban devastando a las poblaciones, que eran las enfermedades de tipo contagioso. Entonces, en esta época, ¿verdad? Ya se marca un avance significativo, ¿verdad? Tanto de los estudios que se hacían como de la ideología de las personas. Entonces, aquí podríamos estar marcando como que un corte, ¿verdad? En la historia y pasar a lo que se llama la época moderna de la epidemiología. Pero bueno, aquí antes de pasar a la época moderna, ¿verdad? Y que fue muy importante, por eso sí se los tengo que decir, faltó un personaje que yo creo que sí lo vieron algunos, porque sí en algunas líneas está incluido, pero aquí faltó, es Girolamo Fracastoro. ¿Alguien escuchó de él? ¿Leyó algo acerca de él? Lo vi en unas líneas, muchachos, a ver quién puede decirnos qué hizo Fracastoro. A ver, alguien levantó la mano. Sí, yo. Bueno, ya había visto que había publicado todas las enfermedades que en el momento podían ser contagiosas. Exacto, ¿verdad? Fíjense, algo así como que se oye simple, ¿no? Dices, bueno, se oye como que nada más agarró y reunió la información, ¿verdad? Acerca de las enfermedades infecciosas que había en su tiempo y las metió en un libro, hizo un compendio. Y dices, bueno, se suena simple que haya hecho eso. Pero fíjense que no, porque a raíz de que hace él ese compendio de las enfermedades infecciosas de su tiempo, él también propone los mecanismos de transmisión posibles de las enfermedades de su tiempo. Y entonces en base a eso, pues se podían dictar medidas preventivas, ¿no? Que desde tiempos muy antiguos, pues podemos hablar del lavado de manos, del lavado de los alimentos, del confinamiento, ¿no? De las personas que estaban enfermas para que no contagiaran a las demás. Entonces, fíjense algo tan simple, ¿no? Que decir, pues nada más juntó la información, sí, la juntó, pero además la analizó, ¿verdad? La analizó e hizo aportaciones que pues previnieron, ¿verdad? El contagio de las enfermedades, ¿no? Y que todavía siguen prevaleciendo hasta nuestros tiempos. Entonces, por eso Girolamo Fracastoro, ¿verdad? Ha recibido el nombre de padre de la epidemiología antigua, muchachos. Hay un artículo por ahí que está diciendo que es de la moderna, pero el de la moderna, el padre de la epidemiología moderna, es John Snow. Entonces, Fracastoro, ¿verdad? De acuerdo a la época en la cual él vivió, pues es el padre de la epidemiología antigua, ¿verdad? De esa primera etapa de la epidemiología, ¿sí? Y entonces, fíjense, a partir de que él hizo ese compendio, ¿verdad? Pues también se detonó la intervención de la estadística en esta disciplina. ¿Sí, chicos? Para que lo incluyan, lo tengan en cuenta. Bueno. Sí, nos faltaron. Sí, síguele, Valeria, por favor. ¿Puedes bajarte, Handy, por favor, a lo naranja? Creo que vamos ahí. Bueno, voy a empezar con la que está verde de 1850. Y la imagen que se va abajo es Alexander Louis Pierre Charles. Este clínico francés fue uno de los primeros epidemiólogos modernos y condujo a partir de 1830 una gran cantidad de estudios de observación numérica, demostrando entre muchas otras cosas que la tuberculosis no se transmitía hereditariamente y, como lo había dicho, que la sangre era inútil y aún perjudicial en la mayoría de los casos. La enorme influencia de Luis durante las siguientes décadas se muestra en la primera declaración de la Sociedad Epidemiológica de Londres, fundada en 1850, en donde se afirma que la estadística también nos ha proporcionado un medio nuevo y poderoso para poner a prueba las verdades médicas, y mediante los trabajos del preciso Luis hemos aprendido cómo puede ser utilizada apropiadamente para entender lo relativo a las enfermedades epidémicas. Y bueno, vamos a 1854 con John Snow. Él es considerado, como ya dijo la profesora, el padre de la epidemiología, y aplicó por primera vez el método epidemiológico a la investigación y solución del brote de cólera. Esto lo hizo al vincular el agua contaminada procedente de una bomba de agua como agente vector del brote de cólera que ocurrió en Londres, en Broad Street.
Él fue un brillante médico inglés que desde temprana edad destacó por su agudo sentido de observación, razonamiento lógico y perseverancia. Primero en el ámbito de la anestesiología, perdón, y posteriormente en la epidemiología. Y bueno, ya en 1941, Mayor Greenwood definió la epidemiología simplemente como el estudio de la enfermedad considerada como fenómeno de masas. Él también fue un epidemiólogo y estadístico inglés. Y actualmente, como puede notarse a través del tiempo, tanto el objeto como los métodos de estudio de la epidemiología se han modificado radicalmente desde su origen hasta la actualidad, como lo vimos en la línea, desde la simple descripción de plagas hasta la investigación de la, como había dicho su significado, hasta la investigación de la distribución, frecuencia y determinantes de las condiciones de salud en las poblaciones humanas, así como las modalidades y el impacto de las respuestas sociales instauradas para atenderlas. Y ya puedes regresar a la presentación, por favor, Hanna. A ver, espérame tantito, espérame. Vale, sí, en este caso, ¿verdad? Sí quisiera destacar a John Snow, ¿sí? Como el padre de la epidemiología moderna, ¿verdad? Moderna porque, bueno, ya él vivió en esta época del año 1800, alrededor, ¿verdad? El 1854, que comparado con Fracastoro, que estuvo en la época de los 1500, 1540 y tantos, ¿verdad? Por eso les decía, Fracastoro está en la época antigua, Snow está en la época moderna, ¿verdad? Por eso se le da ese apelativo. Y bueno, lo que sí quiero destacar es los trabajos que él hizo sobre el cólera. Ajá, el cólera es una enfermedad que es pues muy, muy dañina, ¿verdad? Por la forma en que se transmite, porque ocupa como vehículo el agua. Entonces, precisamente, ¿verdad? Él estuvo haciendo investigación exhaustiva acerca de esa enfermedad, que ojalá tuvieran el tiempo de leer toda la historia, ¿verdad? De esa investigación que hizo Snow, para que se dieran cuenta de la importancia, ¿no? De cómo, o sea, estas personas que destacan tanto en la historia, en sus mentes, ¿verdad? Empiezan a tener ideas que los llevan a solución de problemas realmente graves, ¿no? Que en este caso era para las poblaciones. Entonces, él lo que hizo, ¿verdad? Hacía grandes rasgos en su investigación, pues fue, ¿verdad?, hacer una especie de mapa del lugar donde él estaba haciendo la investigación. Ajá, como buen epidemiólogo, estaba en un lugar, estaba localizado, y entonces hizo un mapa, ¿verdad? Y empezó a localizar los lugares donde tenía mayores casos de enfermos y a ver la forma, ¿verdad?, en que se transmitía este microorganismo y encontró que era a través del agua. Empezó a ver las fuentes, ¿verdad?, de agua, dónde se distribuía, cómo se distribuía, y a través de toda esa investigación que hizo, ¿verdad?, creó lo que se llama el método epidemiológico. Ajá. ¿Y qué prevalece a nuestro tiempo? ¿Sí? Entonces, a través de ese método, ¿verdad?, logró identificar la fuente, ¿verdad?, de dónde provenía la contaminación, y a raíz de eso, pues logró controlar la enfermedad, ¿no? Y salvar a mucha gente. Entonces, sí, ojalá tuvieran tiempo de leer completo la investigación que hizo. Y se den cuenta, ¿no?, de la importancia, ¿no? Y cómo es que diseñó él el método epidemiológico, y pues al haber hecho esa aportación tan grande, y bueno, otras, pero esta es la que se le da mucho reconocimiento, es como se le da este nombre del padre de la epidemiología. Ajá, entonces, nada más, era lo que quería decirles con respecto a eso. Gracias. Digo, no sé si